Soy Daniel Álvarez Prendes, editor de Hoja de Lata. Hoja de Lata nace en el año 2013, haciendo de la necesidad virtud, dado que tanto mi compañera Laura como yo trabajamos de libreros y nos quedamos en el paro. Entonces, haciendo así, pues eso, sacando el espíritu emprendedor que ni siquiera sabíamos que llevábamos dentro, emprendedores a la fuerza, pues echamos a rodar el proyecto añorado de editorial propia. Habíamos cursado ambos posgrados en edición, nos habíamos calentado mil veces la cabeza de cómo sería nuestra editorial soñada, qué títulos sacaríamos, qué línea editorial, con qué productos, o sea, con qué calidades haríamos la producción del libro, y nos vimos obligados a ello. De modo que nos tiramos a la piscina en 2013 y arrancamos con Arrayanos, la reedición de Arrayanos, de Méndez Ferrín, un clásico de la literatura gallega contemporánea. Tuvimos bien claro que nos queríamos orientar al público lector habitual, al público lector que visita con asiduidad las librerías, las bibliotecas, que sabe lo que quiere, que también es valiente, es arriesgado y curioso, ¿no?, en sus gustos, que se atreve a apostar por un sello nuevo, con autores desconocidos que no le pueden no decir nada en un principio, pero que sí que le pueden llamar su atención. Pues nos tiramos de cabeza a ese tipo de público. Apostamos desde un principio por hacer traducciones, porque al ser una estructura muy pequeña de dos personas únicamente en la editorial, pues no tenemos tiempo material para valorar todos esos originales no solicitados que te llegan, de modo que apostamos por publicar obras de autores inéditos en castellano, pero que ya con una trayectoria en sus países, que estén teniendo éxito actualmente en sus países, y que vengan con ese bagaje de estar haciendo las cosas bien, de estar llamando la atención de su público, por lo menos. Somos extremadamente promiscuos en cuanto a nuestra línea editorial, publicamos autores de todo tipo, desde lenguas de inglés hasta búlgaro o árabe. Tenemos 3 colecciones, la principal, Sensibles a las letras, es de narrativa, de autores internacionales y últimamente también de autores españoles, casos de Miguel Martínez del Arco, de Julio Vilches, de Luisa Carnés, sobre todo, y luego traducciones de otras lenguas peninsulares y de otras lenguas del mundo. Publicamos un máximo de 10 títulos de narrativa al año. Somos de la opinión que no hemos de contribuir a la saturación del mercado editorial español, sino que ofrecemos poco y creemos que escogido. Nuestra segunda colección es Mecanoclastia, de ensayo. Apostamos por ofrecer títulos de divulgación de temáticas que puedan resultar interesantes al público lector actual, que aborden la cuestión que tocan desde una perspectiva, pues eso, generalista, rigurosa, amena, no tanto académica con 500 notas al pie de página, ¿no? Sino que pues eso, pretendemos contribuir al debate de cuestiones actuales o a encontrar un camino colectivo hacia una sociedad más justa. Y por último tenemos la colección Alvente Estate, que es nuestra colección de narrativa en asturiano. Únicamente sacamos 2 títulos al año, porque bueno, hay otras editoriales que lo están haciendo bien y el número de autoras que estén ofreciendo cosas interesantes en asturiano pues es limitado, de modo que creemos que con un título en el primer semestre y otro en el segundo semestre es suficiente. Apostamos por la gente más joven con cosas muy interesantes que contar. Joven y no tan joven, pero bueno, sobre todo clásicos contemporáneos, que lo serán con el paso de los años. Apostamos también por hacer unas ediciones muy cuidadas, desde la producción de los materiales hasta la traducción, la corrección, el diseño, porque creemos que si algo nos puede salvar de caer en la desmaterialización, como ha ocurrido con el cine, con la música, es precisamente que la gente quiera tener un libro, un volumen agradable entre sus manos. De modo que nuestros libros no son los más baratos del mercado ni los más baratos de producir, pero sí que creemos que la respuesta del público está siendo muy positiva. ¿Cómo es publicar en una lengua periférica del Estado y una lengua que de momento, porque parece que sí en breve, no es oficial? Pues es azaroso, es azaroso. El mercado editorial en asturiano es limitado. Tenemos en cuenta que es una situación, un estatus, el del asturiano, a medio camino entre la oficialidad y la marginalidad. Es decir, hay una ley, por ejemplo, de protección y de uso, aprobada por el Principado, que fomenta, que garantiza que se enseñe la asignatura de asturiano en los colegios y en la secundaria, pero al carecer de estatus de oficial, pues no se da obligatoriamente en todos los niveles de la educación y, por tanto,
el público lector es público militante, que no se ha alfabetizado en asturiano, sino que lee por amor a su propia lengua y eso lo hace minoritario dentro de la sociedad. En nuestra colección de asturiano publicamos en el registro, digamos, la variante oficial, que es la estandarizada. En el tercio occidental de Asturias hay una lengua muy viva además, que es el gallego asturiano, que también estaríamos encantados de publicar si nos llegara alguna propuesta interesante de un autor que escriba en esa variante, en esa lengua. Algo positivo es que personas que antes no leían en asturiano, al haberse hecho pues, público lector habitual de Hoja de Lata, sí se han animado a iniciarse en la lectura de nuestros títulos y lo toman con absoluta normalidad, que es lo que se debería, lo que se debería conseguir. Tenemos una vocación también de contribuir a que nuestros autores en asturiano primero ofrezcan lo bueno que tienen a su sociedad más inmediata, le llame la atención y ganemos nuevo público lector al mundo editorial en asturiano, y a partir de ahí que también den el salto a otras lenguas, al castellano, pero también a otras lenguas extranjeras, y que nos pongamos a competir en igualdad, con todo el hándicap que supone todo eso que hemos explicado antes, pero eso, y tenemos traducciones de lenguas, de obras nuestras, al alemán, al inglés, al griego, al italiano. Nos interesa muchísimo las lenguas peninsulares, todas las lenguas que se dan en la península. Publicar lo haremos únicamente en castellano y en asturiano, pero sí que tenemos interés en que autores de otras lenguas peninsulares sean publicados en castellano dentro de nuestra colección, sensibles a las letras. Tenemos una particular historia de amor con el gallego, con Galicia, nuestro territorio vecino, porque hemos publicado creo que 4 autores, numerosas obras dentro de nuestro catálogo, pero sí que una de nuestras, por ejemplo, ahora de nuestras penas, de nuestros pesares, es no haber podido encontrar todavía un autor vasco, valenciano, catalán que publicar. La verdad, hemos buscado, pero también buscan otras editoriales más grandes que nosotros, más guapos, y de momento se han llevado ellos los autores que nos interesaban en esos momentos. Sabíamos de sobra que estaba bueno, muy repleto, pero creíamos que era ahí donde nos apetecía estar o donde sabríamos estar. No podríamos hacer otro tipo de títulos que no nos convencieran, que no nos apasionaran a la hora de defender, a pesar de que pudieran ser a priori más lucrativos o más comerciales, digamos, ¿no? No sé si sois conscientes de que en España pues, tenemos una particularidad, que es que tenemos un sector de editoriales independientes riquísimo. Hay una biodiversidad impresionante. Y lo genial de todo eso es que se vende. Ahora mismo si vas a una librería, una buena librería independiente, pues verás la mitad de su escaparate dedicado a los 2 grandes grupos editoriales con sus 4 o 5 sellos, pero la otra mitad ya casi que es propiedad, coto de esas editoriales independientes, que a lo mejor no tienen 4 títulos, pero hay una docena de títulos, cada uno de un sello diferente, lo cual es algo muy particular en Europa, en el panorama europeo, muy propio de España, y eso es algo que deberíamos tomar en consideración y de defenderlo como un hecho diferencial de nuestra cultura. Por ejemplo, en Francia, en el país vecino, existe el estatus de la excepción cultural, que se llama, que tiene una serie de beneficios y está blindado y está muy protegido por el Estado. Pues yo creo que deberíamos dar pasos en esa dirección. El concepto de editorial independiente, de manera tradicional, se entendía que eras pues eso, alguien que no depende de un gran grupo, pero hemos de añadirle también, yo creo, una cierta mentalidad. Es la mentalidad de no dejarte llevar por las tendencias del momento, es decir, tener una línea más o menos marcada y seguirla siendo coherente con ella. Y también hay algo que a veces se suele olvidar, pero que a nosotros sí nos parece inherente al hecho de ser editorial independiente, que es apostar por el ensayo. También la literatura es una parte muy importante, en nuestro caso la que más, pero históricamente los sellos independientes tenían una colección de ensayo, que en nuestro caso es la segunda más importante. Yo creo que con esos 3 características, independencia económica, no pertenecer a un gran grupo, mantenerte al margen de las tendencias efímeras del mercado y tener un ensayo, creo que ese sería nuestro concepto de editorial independiente. Nosotros como libreros sabemos lo muchísimo que cuesta que un libro llegue a una librería y que permanezca más de 2 semanas, 10 semanas en la mesa de novedades, pegándose a brazo partido con otros títulos interesantísimos que llegan, ¿no? De modo que
cuestionaríamos el hecho de que para ser una editorial independiente has de tener una distribución independiente. No, de hecho, nosotros tenemos una distribución comercial, pero con el primer distribuidor, que en vez de tener 2 sellos grandes que te dan la mayoría de tu facturación, pues nuestro distribuidor apostó por tener unos numerosos sellos pequeños que te dan esa misma facturación. Y le salió muy bien la jugada. De hecho, otros distribuidores le han ido a la zaga y han apostado por incorporar sellos independientes a su catálogo de representados. Es fundamental, no se suele dar la importancia que tiene el tema de la distribución. Sin un distribuidor no vas a ningún lado. Y nosotros apostamos por la distribución comercial, a pesar de lo esquizofrénico que pueda resultar el ciclo de devolución, venta, de novedad, venta o devolución, esa rueda enorme trituradora que te va triturando a los libros uno tras otro. El aliado fundamental, natural de las editoriales son las librerías. Queremos que nuestros libros se vendan en librerías, más allá de los grandes portales en Internet, que te pueden ofrecer un servicio muy inmediato, pero bueno, seguimos defendiendo el maravilloso oficio de librera, y tratamos de generar comunidad alrededor de nuestro catálogo, acudiendo allí donde nos llamen, sea una gran librería de centro comercial, sea un club de lectura de biblioteca de pueblo. Nos encanta estar en contacto con el público, siempre es tremendamente enriquecedor. Vas allá a contar, a defender tus libros, pero siempre recibes recomendaciones, ideas nuevas, críticas, también constructivas sobre tu catálogo que naturalmente tenemos en consideración. Y lo cierto es eso, que creemos que vamos dando los pasos correctos para generar comunidad. Una de las cosas más hermosas también que nos ha pasado en estos 8 años de existencia fue durante la pandemia, durante el confinamiento, porque dijimos que con el confinamiento no tenía sentido que siguiéramos ofreciendo nuestros libros a través de la web, poniendo en riesgo la vida de los trabajadores de la logística, del transporte, de correos y demás, y recibimos una respuesta, fantástica, ¿no?, de nuestro público, que seguían haciendo pedidos y nosotros les advertíamos, pero perdón, eso no te lo vamos a poder servir hasta que se levante tal, y no, es una manera de apoyar, me parece maravilloso lo que hacéis, hemos de apoyar la labor cultural de las editoriales, y si encima tenéis esa concepción de respeto al trabajo de los otros, pues también nos parece maravilloso. Y fue muy emocionante recibir esa respuesta. Y bueno, seguimos tratando de consolidar esa relación de comunidad con el público más cercano, bien sea a través de las librerías, bien sea a través de nuestra web. Hay personas que quieren comprarte a ti directamente en tu web como gesto, a pesar de que nosotros le decimos, mira, pero si es que doblando la esquina de tu calle tienes una librería, porque siempre miramos desde donde nos lo hacen, y dicen, no, es que has de perdonarme, pero eso, prefiero que vaya directamente a vosotros que no a la librería o al gran distribuidor. Con otras editoriales independientes la verdad es que tenemos una relación de mucha cordialidad, y con otras incluso de afinidad, de alianza. Nos apoyamos, por ejemplo, para poder llegar allí donde por nuestros escasos recursos no llegaríamos, como puede ser, por ejemplo, en compartir en ferias del libro, como es el caso de la Feria de Madrid. Y lo cierto es que hay una relación de sana rivalidad. No hay la competencia más descarnada que se pueda dar en otros niveles del mundo editorial. Yo creo que todos somos conocedores de esa riqueza tremenda que tiene el sector editorial español, y nos alegramos. Y si, pues, por ejemplo, una editorial amiga como Barrett tiene un fenómeno editorial maravilloso como ese Panza de burro de Andrea Abreu, pues lo sentimos como un éxito de todo el sector, a pesar de que hayan sido ellos quienes han tenido el olfato de publicar esa joyita literaria. Para nosotros las ferias del libro son particularmente interesantes, quizás porque hemos sido libreros y nos encanta estar en contacto con el público, recomendándole apasionadamente. También, como te comentaba antes, es muy enriquecedor siempre estar hablando con el público, aprendes muchísimo, te recomiendan otros títulos, te abren líneas. Oye, he leído en inglés esto, ¿por qué no lo valoráis si está editado en castellano? Es muy estimulante. Nos gustaría todavía poder participar en más ferias de las que nuestra cotidianidad pues, nos permite, ¿no? La Feria del Libro de Madrid es la gran feria del libro en España, es maravilloso volver al Retiro y reencontrarte con el público, te pasa todo el mundo por delante, es sensacional la interacción que tienes con el público, te descubren, te recuerdan,
mira, el año pasado te llevé este, mira aquí este tal, te recomiendan a sus amistades. Es maravilloso poder estar aquí un año más. Y este año 2021, a pesar de todas las vicisitudes, pues es vamos, muy gratificante volver aquí. El IBER es el gran salón del libro profesional en España. A nosotros nos ha servido particularmente para tejer nuestra red de distribución en América Latina. Muy poco a poco, pasito a pasito, hemos ido teniendo distribuidor propio en los principales países los principales mercados de América Latina, y lo cierto es que bueno, pues estamos muy contentos. Sufrimos el enorme hándicap de los precios de los libros españoles en América Latina, que resultan un producto pues, de lujo al ser cosas importadas, y también a que el libro en España, por ejemplo, tenga el precio, la ley del libro lo blinde y favorezca que tenga el precio único, que garantiza pues, igualdad de oportunidades entre la pequeña librería papelería de barrio o la gran distribución, y eso en América Latina no existe, entonces es un poco más complicado. Pero bueno, sí que nos emociona muchísimo cuando recibimos reacciones del público latinoamericano y nos alaba nuestro catálogo. Y eso lo tejimos gracias al IBER. La verdad que seguimos asistiendo, asistiremos en este 2021, y bueno, es una herramienta muy útil para poder poner en contacto a todo el sector editorial. Con los agentes literarios la relación es muy cordial, son un protagonista necesario en el mundo del libro, defienden los intereses de sus representados, que son los autores, las autoras, y por tanto con ellos el trato es cordial. Nos sorprendió muy gratamente que, siendo pues, los últimos monos del sector editorial, cuando estábamos siquiera echando a rodar el proyecto de Hoja de Lata, aún no teníamos ni el nombre, y estábamos firmando contratos o haciendo propuestas de contratación, se nos abrieron todas las puertas a las que llamamos. Al principio empezamos publicando títulos que traíamos de bagaje como lectores que pues, sabíamos que estaban inéditos en español. Posteriormente también nos aportaban títulos, esos oídos que tenemos repartido por el mundo, que te dice, oye, pues en Italia este está teniendo mucho éxito, o este clásico contemporáneo de Italia no está publicado en castellano. Y una vez que se te agostan esos recursos y prestas más atención a la actualidad, pues es cuando entras más en relación cotidiana con los agentes literarios. Sí puedo decir, aprovechando esta oportunidad, que los autores pueden optar por ser uno más dentro de un catálogo de un gran sello, o pueden optar por ser el gran autor o la gran autora en el catálogo de un pequeño sello independiente, que los mimamos muchísimo más, los podemos tratar de manera muchísimo más directa, llevarlos a hacer presentaciones, una relación mucho más estrecha con el público, y bueno, también eso es algo a tener en cuenta a la hora de decantarte por un sello o por otro. Quizás en los sellos pequeños podemos jugar la baza de eso, de la personalidad, digamos, ¿no? el contacto estrecho con nuestros autores, y hacer todo eso muchísimo más directo.